Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Un gran placer tenerlos aquí nuevamente en nuestra serie de webinars de Educando en Valores. En la mañana del día de hoy nos acompaña un colega, amigo y con el que compartimos una pasión que es la gobernanza corporativa, la buena gobernanza corporativa, Omar Victoria, quien es probablemente uno de los expertos en materia de gobernanza corporativa más relevantes en nuestro país, y con el que vamos a compartir algunas inquietudes, algunas preguntas, una conversación que esperemos sea útil y amena para todos ustedes. Estaremos hablando durante unos primeros minutos y luego dedicaremos el resto del tiempo a un set de preguntas que ustedes tengan a bien hacernos a través de la aplicación. Pues vamos a iniciar con el principio. Omar, buenos días, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, José Antonio. No, gracias a ustedes, gracias a CCI, no solamente por esta actividad, sino por la serie de webinars, ¿no? Que son tan interesantes para el conocimiento del mercado. Y a ti, a Jorge y a Gabriela, gracias. Siempre es un placer. Pues Omar, comencemos con el principio. ¿Qué es gobierno corporativo? Suena mucho, lo estamos escuchando mucho en la radio, en la televisión, en la prensa, en artículos académicos, pero en la práctica, ¿qué es gobierno? ¿Qué es un buen gobierno corporativo? Así es, José Antonio. Recuerdo una presentación que hicimos alrededor de, bueno, ante todo también buenos días a todos y a todos los que participan y se han unido, ¿no? a este webinar y a esta pequeña conversación sobre gobierno corporativo. Decía que la diferencia de los estudios y los análisis y la cita del término gobierno corporativo entre finales de los 90, mediados de los 90 y el 2010 era absolutamente abrumadora, ¿no? Es un concepto que ha estado bastante en boga y que se ha discutido tanto desde el punto de vista de la gestión de organizaciones y empresas y también de la regulación. Pero ¿qué pasa? Yo creo que para abordarlo de la manera más directa y sencilla, José Antonio, sería decir, gobierno corporativo es un concepto que tiene más de 100 años en discusión, no como gobierno corporativo en sí, sino la búsqueda al final del día de la figura. Y todo comenzó evidentemente en tratar de estudiar y analizar y crear los patrones más efectivos para esa relación que se creaba entre el propietario de la empresa y sus administradores, ¿no? Todo aquello conocido entre los conflictos de agencia, etcétera. Sin embargo, realmente en los últimos 30 años, el gobierno corporativo se ha decantado por un rumbo diferente o más amplio, ¿no? En el que se concentra esencialmente es cómo las organizaciones, porque no quiero decir empresas, porque en el fondo de cualquier tipo de organización, las organizaciones se gestionan no solamente pensando en el interés de un stakeholder como el accionista, sino en el conjunto de sus stakeholders en sentido general, como son empleados, clientes, vinculados, socios, proveedores, la sociedad en sentido general. Y eso es lo que ha hecho, evidentemente, que esa relevancia del gobierno corporativo sea tan amplia. Es un concepto integral de gestión que no solamente se concentra en un criterio de propiedad, aunque se sostiene, ¿verdad?, como ese pilar, pero no solamente en ello. Entonces, digamos, esa es la base de qué es gobierno corporativo. Y evidentemente, en su proceso, como ha tenido tanto impacto regulatorio en los últimos años, sobre todo en el sector financiero, por los temas vinculados a la nueva regulación, incluso a reacciones a ciertas crisis, muchas veces lo vemos como un concepto muy regulatorio, pero en el fondo, como surge y como se mantiene hoy en día, es un concepto de buena gestión corporativa, de buena gestión organizacional, si se quiere. Gracias, Omar. De lo que acabas de decir, hay varias cosas que me resultan interesantes y que quisiéramos retomar y quizás profundizar un poquito en esto. Tú mencionas que la gobernanza corporativa es un proceso que ha evolucionado y que toma en cuenta los intereses de todas las partes que hacen vida en la empresa y alrededor de la empresa. Tradicionalmente pensamos en la empresa como una relación directa del propietario, sus deseos y sus objetivos, y la empresa reacciona solo en función de eso. Su proceso de planificación, sus estrategias, sus objetivos están en línea con los intereses de las empresas. Lo que tú estás sugiriendo es que la gobernanza corporativa incorpora otras cosas, y de qué manera lo hace, porque aquí quiero
conversar sobre probablemente algunos mitos que tenemos en relación a la gobernanza corporativa. La gobernanza corporativa es algo que le va a quitar poder al dueño de la empresa, es algo que se puede diseñar a la medida de las necesidades de cada empresa, responde a los intereses de cada empresa. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué significa eso de que se toman en cuenta los intereses de otras partes, además de lo del propietario de la empresa? Mira, interesante, José Antonio, cómo lo abordas, porque yo creo que por encima de tu pregunta está un principio, o sea, la sombrilla de tu pregunta la sostiene un principio universal de gobierno corporativo que indica que no hay un modelo único ni hay una forma única de buena gobernabilidad. Por eso incluso los expertos, como dicen, también te dicen, tienes que tener cuidado incluso con las mejores prácticas, porque las mejores prácticas tienen que, digamos en buen dominicano, en dominicana sería aplatanarse, ¿no? En cualquier otro mercado sería, tiene que mirar al mercado, porque creo que tenemos que comenzar con eso. No hay un modelo de copy and paste, no hay un solo modelo de gobernabilidad. De hecho, y me puedo adelantar a algo que quizás tú ibas a tocar en algún momento, pero lo puedo adelantar. Por ejemplo, con el tema de empresas familiares, el gran tema sigue siendo el gobierno corporativo. El elemento interesante aquí es que entra un stakeholder adicional, que es ¿quién? La familia. Y que la familia es un stakeholder muy variopinto en cada caso. Y por eso también le agrega un componente muy interesante cuando hablamos de empresa familiar. Pero si me devuelvo, entiendo, partiendo de tu pregunta, muchas veces pensamos que el concepto de gobierno corporativo se engloba en unos elementos muy rígidos y eso hace que haya creado, como decías, mitos en los mercados. Yo te puedo citar tres, que es lo que vemos de manera más común y que muchas veces incluso aleja a la organización del buen gobierno o del concepto de gobernabilidad corporativa. Indicaste el primero, yo creo que es el más importante y más evidente, el tema de control. Hay una asociación de gobierno corporativo y capacidad de control. Si mientras más nivel de gobierno corporativo o más profundización tiene la empresa, más nivel de control pierden sus propietarios, etc. Es un gran mito porque evidentemente el buen gobierno tiende a lo contrario. No necesariamente tienes que afectar la noción de control, sino a mejorar esa forma en cómo se controla y se dirigen las empresas. De hecho, la noción original de gobierno corporativo que se trata es la del informe Cadbury en el 92, que decía el gobierno corporativo es la forma en cómo son controladas y dirigidas las empresas. Entonces, eso creo que es interesante porque evidentemente se vuelve una barrera de entrada. Si cada quien cree que va a perder el control de su empresa y realmente lo que es un conjunto de criterios y de principios que te ayudan a gobernar de mejor manera esa empresa. Incluso a que esa noción de control se ejerza de una manera con unos criterios de governance mucho mejores para la empresa en sentido general, pensando a mediano y a largo plazo, que es lo primordial. Lo segundo, por ejemplo, y esos datos se han verificado en Dominicana, lo hemos visto, se asocia muchas veces a la noción de burocracia. Entonces, aquí de nuevo me conecto con el primero. La fiebre no está en la sábana, como dicen, ¿no? Si el modelo de gobernabilidad crea burocracia, quizá porque estamos adoptando un modelo de gobernabilidad que no es para esa empresa. Porque cada tipo de organización puede llevar un sistema de gobernabilidad ajustado a sus realidades, ¿no? De hecho, en la práctica podemos encontrar a veces empresas con 10, 12, 14 comités como un buen modelo de gestión y al final nos podemos dar cuenta que eso precisamente es lo que afecta a la buena gobernabilidad, ¿no? Entonces, creo que el tema de burocracia también es un mito que se ha creado, pero eso pasa mucho cuando copio o cuando sigo cualquier modelo o pienso en los modelos regulatorios, porque aquí es bueno, José Antonio, hacer la separación, ¿no? El mundo financiero ha construido un sistema de gobierno corporativo que tiene una base muy regulatoria por su naturaleza, ¿no? Porque es un mercado que gestiona patrimonios de terceros y por eso tiene una base regulatoria diferente. Pero aún así, la base esencial sigue siendo la autorregulación. O sea, el margen de sacarle mayor beneficio es la autorregulación que las organizaciones tienen. Y en el mundo no financiero hay mucho más, digamos, margen de diseño. Y yo creo que incluso esa es la ventaja que te da. Lo tercero que yo diría para completar la idea sería el tema de flexibilidad. Muchas veces hay una noción de que a mayor nivel de gobierno, por el tema de burocracia, menos flexible es la empresa. Y yo diría de nuevo que es todo lo contrario. Si yo diseño un buen modelo de gestión, realmente yo estaría pensando que sea más gobernable
y flexible la propia organización. Te voy a poner un ejemplo. Ahora con el tema de COVID, muchas empresas se dieron cuenta que había que adoptar de repente modelos más flexibles de gestión por el tema de a distancia, políticas de contingencia, y realmente mientras la empresa tenía mejor modelo de gobernabilidad, eso fue más fácil adoptarlo, irse remoto o tener políticas de contingencias o políticas de sucesión más fáciles que las que no lo tenían. Entonces yo creo que son grandes mitos y que hay que darle sobre la piedra, y no, porque muchas veces se vuelven una barrera para el mercado, pero no creo que sean reales al final del día. Y definitivamente el tema de la gobernanza corporativa o la primera aproximación que tenemos en la República Dominicana hacia el tema de gobernanza corporativa es a través de los requerimientos regulatorios que cada uno de los distintos sectores del sector financiero hemos tenido que incorporar en nuestras empresas, ¿no? Desde nuestra perspectiva individual y en mi rol de CEO de CCI, que es una empresa regulada y que ha tenido que diseñar programas de gobierno corporativo en los cuales Omar ha colaborado con nosotros y que estamos muy agradecidos por eso. Puedo comentar que efectivamente hay una serie de reglas y hay una serie de aspectos en los que tenemos que prestar atención especial y que probablemente antes no estaban apropiadamente documentados, que probablemente antes se quedaban sobre la mesa, pero efectivamente debemos decir que el tener esta estructura de buena gobernanza corporativa hace que se cuiden de manera muchísimo mejor los intereses de los accionistas, los intereses de nuestros clientes, los intereses del regulador, los intereses de todas las partes relacionadas que hacen negocios o que tienen una actividad cercana a nuestra empresa, ¿no? Definitivamente, en nuestro caso particular no hemos visto una intervención o una pérdida de control. Al contrario, las cosas han estado funcionando muy bien. Ahora, yo quisiera que en línea con eso, Omar, tú nos comentes un poco si es que esto es bueno para las empresas no reguladas y por qué sería bueno para una empresa no regulada y si hay evidencia empírica de que haya empresas a las que le haya ido bien implementando normas y procedimientos de buena gobernanza corporativa y que no se hayan visto obligadas a ello porque un regulador le ha dicho tienes que hacerlo. Interesante. Mira, José Antonio, algo que yo creo que podría comenzar esta respuesta sería, hay que tener en cuenta que el gobierno corporativo no es un fin en sí mismo. Sí. Ninguna organización debería tener gobierno corporativo para decir, tengo una certificación de gobierno corporativo. Es una herramienta, y de hecho una herramienta ongoing, como dicen, ¿no? Mientras la empresa, y creo que, de hecho, lo más importante aquí es saber que es parte de la naturaleza misma de la organización, es inherente a la organización. En la medida que las organizaciones van evolucionando, la buena gobernanza simplemente le ayuda a que ese proceso incluso sea mejor. Evidentemente, muchas veces se hace luego de un tiempo, pero ayuda. Pero en el marco de esa pregunta que haces, creo volviendo hacia atrás que donde mejor se puede gestionar el tema del gobierno corporativo es precisamente en el ámbito no financiero, donde la empresa puede realmente construir un modelo de gestión que le ayude a esa relación con los stakeholders. Hay un punto esencial, aunque no lo vemos así muchas veces, toda organización necesita buen gobierno, o le llamamos gobernabilidad interna, ¿no? Que fue un término que acuñó la ley monetaria, que era más amplio, ¿no? Gobernabilidad interna le llamaba. Toda entidad, no importa la que sea, porque toda entidad tiene stakeholders, de alguna manera u otra. La diferencia, evidentemente, va a ser la profundidad. Muchas veces a nosotros no nos gusta hablar de buen gobierno o mal gobierno, porque realmente hay estadios de gobernabilidad. Y las matrices que analizan en las evaluaciones, eso es lo que hace. Te dice un estadio básico, un estadio intermedio, un estadio de inversión, un estadio de liderazgo, porque es realmente un desarrollo progresivo. Es un desarrollo progresivo de la organización. Por debajo del básico ya es cuando a veces incluso incumplimos la normativa mínima que se puede establecer. Pero esa es la esencia. Y yendo a tu pregunta, sí, hay evidencia empírica y hay cuestiones básicas que creo que pueden ser
de mucha utilidad ya para el ámbito no financiero, porque el ámbito financiero tiene dos particularidades. Primero, su regulación le ha exigido constantemente, desde 2002, 2000 en adelante, ha sido profundo y profuso y le ha exigido bastante. Pero además de eso, ya las entidades financieras, como lo dice, como el caso, por ejemplo, de ustedes, ya no solamente lo ven desde el punto de vista regulatorio, ya lo tienen en parte del ADN, ¿no? Y es mucho más común sacarle el beneficio natural, si se quiere. Ahora, el mundo no financiero, mi experiencia en Dominicana, en que en los últimos 2 años, COVID aparte, ¿no? Incluso yo creo que incidido por esa realidad de que los riesgos pasan, de que las situaciones se estresan, ha aumentado todavía más el interés de la empresa dominicana no financiera de ir mejorando los estándares de gobernabilidad. Una cuarta barrera, si vamos al principio, sería esa que pensamos que el gobierno corporativo llega de golpe y porrazo, si se quiere, ¿no? Y no es así. También es un proceso progresivo. Cuando se quiere gobierno corporativo de repente para algo, ahí es que generalmente se hace más difícil convertir todo de repente, ¿no? Pero cuando la empresa lo va generando como parte lógica de su funcionamiento, es sumamente evidente. Nosotros decimos que el gobierno corporativo es una mesa que tiene 4 grandes patas empíricas que demuestran por qué es importante y que hay mucho datos. Porque podemos mencionar algunos estudios como McKinsey, etcétera, y otros mercados que dicen que vale, que es importante, pero yo creo en cuestiones más prácticas que hemos visto en el mercado dominicano que se pueden resumir. Una es sostenibilidad, y sostenibilidad no solamente en el concepto ambiental que se usa, ¿no? Sino sostenibilidad en el tiempo. Mientras mejor gobernabilidad tiene la empresa, la data lo que muestra es que es una empresa más resiliente, más sostenible a mediano y largo plazo, con una visión menos cortoplacista. La otra es estabilidad. Estabilidad porque en el fondo, cuando yo necesito, por ejemplo, capital para apelar públicamente o no, o acceso a inversión, que lo hemos visto mucho en Dominicana en los últimos años, o acceso a financiamiento, el tener un buen sistema de gobierno corporativo abre las puertas mucho más rápido. Y eso es bastante probado en mercados incluso como el nuestro. La otra es equidad. Equidad porque también piensa de manera más integral para los stakeholders. Siempre la propiedad va a ser esencial. Si no hay propiedad, no hay organización, ¿no? Pero Claro. pensar de manera más integral ayuda muchísimo más a esa sostenibilidad a mediano y largo plazo, que al final ¿a quién beneficia? A esa misma propiedad, a los socios, a los accionistas. Y la última es integridad, porque te ayuda a una visión de cumplimiento, ¿no? Bueno, tú decías algo interesante con el caso que usted decía, lo hemos vivido nosotros, dice, bueno, cuando los perfiles están más claros, cuando las responsabilidades están más claras, cuando los órganos asumen sus funciones, yo creo que es mucho más, la lógica te dice que la propia organización va a funcionar de manera más fluida. Incluso va a detectar los casos donde no está funcionando bien a los fines de la propia empresa y lo corregirá. Entonces también te ayuda. Y bajar niveles de exposición de riesgos, de compliance y todo ese mundo, como sabemos hoy en día, es muy esencial porque la regulación y la normativa aumenta, además porque está muy vinculado con el tema de riesgo reputacional. La reputación cada día más también es eje esencial del modelo de buena gobernanza. Ahora, Omar, hay 2 cosas de lo que dices que me gustaría que abordemos a continuación. Una tiene que ver con, uno escucha con mucha frecuencia decir, no, pero es que esa es una empresa familiar y entonces eso es una empresa familiar, de alguna manera es como que si le pusiéramos un estigma de que no se puede hacer nada en esa empresa porque ella es muy exitosa o no exitosa porque está la familia y la familia la condena a un modelo de gobierno que es el familiar y por lo tanto no se puede hacer nada sobre ella. ¿Es posible tener gobernanza corporativa para una empresa familiar? Esa es la primera inquietud. Y como los años no pasan en vano, no quiero que se me olvide la otra pregunta. Y la otra que te quiero hacer es, tú mencionaste el tema del acceso al financiamiento y ahí conectamos un poco con el objeto de nuestro Educando en Valores y es de qué manera esto conecta con el mercado de valores. ¿Por qué es importante una buena gobernanza corporativa para tener acceso a financiamiento en el mercado de valores? Adelante.
Gracias. Espero que la edad no me pase factura a mí y me olvide de alguna de las preguntas. Pero la primera es muy interesante. Yo no creo que la empresa familiar puede tener gobierno corporativo, sino que debe tener gobernabilidad corporativa. De hecho, yo creo que una empresa familiar, y no confundir la verdad con una familia empresaria, sino una empresa familiar, su propia vocación, si es tal cual, es una vocación que inmediatamente tiende a mediano y largo plazo. Y por tanto, modelos de sostenibilidad basados en buen gobierno son mucho más interesantes para la empresa familiar. La distinción es la que mencionaba ahorita. En el fondo, simplemente cuando se agrega, y de hecho incluso hay matrices internacionales que así lo analizan, cuando se agrega el tema de empresa familiar, lo que se agrega es un stakeholder distinto, que evidentemente agrega unas características porque no hay ninguna familia igual, por decirlo de alguna manera. También porque muchas veces cuando se entra a analizar el modelo y a mejorarlo, ya puede haber un proceso de sucesión abierto, por ejemplo, o a veces situaciones no tan, un tanto problemáticas, ¿no? Y ya ahí lo que impacta es el momento, pero no el efecto que el gobierno corporativo tiene en la empresa familiar. Por tanto, yo creo que la propia vocación de la empresa familiar lo que logra es, lo que invita es realmente a pensar que el gobierno corporativo debería ser un pilar. Si yo tuviera una empresa familiar en el sentido que pensamos tradicionalmente, ¿no? Yo usaría como pilar esencial de mi organización el buen gobierno, porque alinea a la familia y a la empresa. Y eso hace que todo lo otro se vuelva, digamos, un lastre positivo, si se quiere, o si se puede decir de esa manera. Ese stakeholder agrega, en cada ámbito agrega elementos que son muy particulares, por eso que buen gobierno debe mirarlo con detenimiento. Por ejemplo, la relación administración y propiedad. Yo te digo que una encuesta que hicimos en 2018 para la República Dominicana marcó que más del 50% de las empresas todavía, aunque ese dato es menor que en 2013, que hicimos la encuesta anterior, pero dice que más del 50% de la administración de la empresa coincide con el consejo o con la propiedad. Es decir, que decía que más del 50% sigue estando en cargos relevantes de la administración, la empresa familiar. Es más bajito que en 2013, o sea, que tiende ya también a la empresa familiar dominicana a incluir otros directivos, no necesariamente de la familia, pero yo no voy a tomar ese dato ni como bueno ni como malo, lo que voy a decir. Si eso es una realidad, quiere decir que el buen gobierno va a ayudar muchísimo, porque precisamente el buen gobierno te va a separar los roles, va a determinar claramente las funciones y cada quien va, digamos, a jugar las características que tiene en cada ámbito. Y se agregan muchos otros temas más, por ejemplo, conflictos de interés, contratación familiar, acceso a ciertos mercados, etcétera, 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 que creo que la propia política de sucesión es importantísimo, los protocolos familiares que le da tranquilidad también a los inversionistas, a los financiadores, etcétera. Yo creo que más que es importante, yo creo que es un must de cualquier empresa familiar. Y el segundo punto de inversión es, digamos, es abrumador lo que en los últimos 3 o 4 años para Dominicana ha aumentado el requerimiento de buen gobierno para el acceso a inversión. Yo sé que ustedes lo conocen no solamente de la teoría, sino del día a día, ¿no? De lo importante que es. Pero yo creo que lo que ha marcado es que tradicionalmente la forma de acceder a inversión no hacía tanto hincapié en el análisis de la buena gobernanza de la empresa. Y en los últimos años, los inversionistas en cualquier ámbito, ¿no? Públicos, privados, por capital, por deuda, han reconocido lo que incluso de cierta manera los reguladores en algún momento han dicho es, no solamente los números financieros importan, ¿verdad? Importa la gestión de la empresa. Y a veces hacen una pregunta muy simple, como que tú me prestarías esto o te harías mi socio si yo no sé cómo te gestionas correctamente o no te gestionas o no hay ninguna regla de gestión o no están pensando cómo gestionar el interno de esa organización en los próximos 5, 10, 15 años. Entonces, es así, es sumamente importante para inversión. Prácticamente hoy en día un condicionante para acceder a ciertos mercados, que era una de las que mencionaba ahorita, y por tanto yo creo que no tener ese mínimo de gobernabilidad y tener la noción de lo que implica puede a veces ser
condenar a la empresa, a la organización, a un acceso o no acceso al mercado, o a un acceso a un mercado mucho más caro, mucho más, digamos, menos seguro para las partes que en él pueden participar. Puedo dar fe de la evolución de nuestro mercado y hoy en día los inversionistas, sobre todo los inversionistas institucionales y los inversionistas más grandes y sofisticados, evalúan de forma muy seria eh, la calidad de la gobernanza corporativa que tenga una empresa que quiera acceder a financiamiento en el mercado de valores, ¿no? Y esto porque indudablemente mejora el perfil de riesgo de la empresa, hace que los procesos de rendición de cuentas sean más transparentes, hace que incluso sus procesos administrativos y la claridad en la estrategia y sus objetivos sea mucho más enfocada a la consecución de los objetivos de la empresa y al final, o de los objetivos o de la razón social de la empresa, y al final esto se traduce en reducción del riesgo y siempre que hay una reducción del riesgo hay acceso a financiamiento más barato, ¿no? La buena gobernanza corporativa implica una menor percepción de riesgo, pero no es solamente un tema de percepción, es una realidad. Implica un menor riesgo en la gestión y en la administración de la empresa. Y eso siempre en el mundo financiero implica menos riesgo, menos rendimiento exigido entonces por los inversionistas para acompañarnos y financiarnos en una empresa, ¿no? Hay un aspecto que mencionaste antes del tema familiar, quiero insistir con el tema familiar. Hablaste muy brevemente de un tema del protocolo familiar. Y dijiste algunas cosas súper interesantes. O sea, el tener una buena estructura de gobernanza corporativa no significa que hay que sacar la familia de la empresa. ¿De qué manera, cuál es el rol de ese protocolo de gobierno corporativo? Y claramente, coméntanos si es posible tener una buena gobernanza corporativa con una familia administrando. Ya no que la familia sea propietaria, sino que una familia sea administradora de la empresa. Sí, mira, dos cosas. La primera, regresando al tema del protocolo, creo que es importante tener en cuenta algunas jurisdicciones, como ha pasado, por ejemplo, con España, han adoptado legislaciones o algunas reglas incluidas en la ley de sociedades sobre los protocolos familiares, expresamente, o reglas de gobernabilidad para la empresa familiar. Eso ha sido bastante debatido porque el debate es un punto hasta dónde la legislación debe entrar a condicionar a ciertos aspectos de empresa por el carácter de que sea familiar. Incluso, ¿cuál es la definición de una empresa familiar? Que no hay un consenso global al respecto, ¿verdad? Creo que es una medida que puede ser extrema, pero lo puntualizo al inicio como para hacer notar la relevancia que tiene dentro de todo el mundo del gobierno corporativo el hecho de que la propia empresa familiar se ve como un elemento interesante y con unas características particulares dentro de ese mundo. En Dominicana pasa que nosotros no tenemos ninguna regla, ¿no?, que rija un tipo de protocolo familiar en sentido específico, y que las empresas tienen la capacidad de llegar a acuerdos entre accionistas, ¿no?, que muchas veces se traducen como un tipo de protocolo entre accionistas familiares para establecer reglas porque nuestra ley societaria lo permite. Voy a eso diciendo, yo creo que el protocolo realmente, más que un documento de un pacto societario, un pacto entre accionistas, que se puede, creo realmente que debe ser una norma mucho más integral de administración de la empresa. Precisamente por eso que estamos hablando, ¿no? Porque el tema familiar no solamente incide en un elemento sobre quién va a ganar, cuándo podemos vender o no, quién se va a unir si se vende o quién no, a quién vamos a proteger, qué seguridad tiene la propiedad, sino realmente a la gestión integral de la empresa. Lo que le da fortaleza a una empresa familiar vista desde fuera, ahora cuando tienen un tema de buen gobierno, realmente es un régimen integral de buena gobernabilidad. Y dicho esto, paso al segundo punto que decías. Puede ser bien gestionada una empresa familiar donde la administración es preponderantemente familiar. Yo entiendo que sí, pero entiendo que siempre va a pasar por la comprensión de lo que es buen gobierno. Si entramos, de hecho, y la empresa
la familia entiende que buen gobierno es quitar control y burocracia, creo que debemos sentarnos más tiempos a crear esa cultura del buen gobierno. Me consta por la práctica que en Dominicana hay muchas empresas familiares dando pasos importantes. Y eso creo que es un buen dato porque no son pasos en el problema, ¿no? Son pasos normales de creación de un marco de buena gobernabilidad interna sin que realmente haya una situación que lo estrese en el momento. Y eso es mejor porque realmente eso es así si tú construyes una cultura de buen gobierno. Pero para terminar tu punto, los mayores problemas que vemos en una empresa familiar con el tema de gobernabilidad es cuando no tenemos claros los perfiles de cada quien, ¿no? Y se mezcla tu rol de propietario con el rol de CEO y el rol de financiero o el rol del que contrata y a quién contrata. Porque en el fondo, una organización es eso, es una organización, es un conjunto de personas que apuestan a un mismo fin estratégico y a una misma razón social o objetivo como organización. Y yo creo que es imposible que sí, que eso esté claro, no quede la empresa condenada al fracaso o al estancamiento en algún momento. Yo creo incluso que un gobierno corporativo bien estructurado en una empresa familiar es una bocanada de aire fresco bastante importante que le da un empuje, digamos, comparativamente muy relevante respecto de muchas veces lo que hacen los pares en un mercado. Sí, yo creo que definitivamente el tema de una buena gobernanza corporativa para una empresa familiar no es un si se puede, sino que realmente, hay que tenerlo, ¿no? Y quizás en el aspecto en el que la gobernanza, una buena gobernanza corporativa interviene en una empresa familiar donde los administradores terminan siendo la propia familia, es en eso que tú señalas, en la clara definición de los roles de cada quien. La segregación de las funciones y de los roles es vital para que la gobernanza corporativa funcione de manera apropiada. Y comento simplemente un ejemplo, aunque CCI no es una empresa familiar, es una empresa donde dos de sus socios también estamos en la administración de la empresa, como algunos conocen a Jorge y otros me están conociendo a mí ahora. Somos administradores de la empresa, pero tenemos claramente definido cuáles son nuestros roles y nuestras atribuciones dentro de la empresa. Y el hecho de que yo sea accionista de la empresa no me da atribuciones para yo decidir cosas que tienen que ver con los procesos contables, de riesgo, de toma de decisiones de compra de activos, etcétera. Hay una clara distribución de las responsabilidades de los roles y lo que termina haciendo esta buena estructura de gobernanza corporativa es que en ese proceso de segregación nos concentramos más en lo que es relevante, dígase en lo estratégico, en lo fundamental, en mi caso, y por ejemplo en el caso de Jorge, en el caso de concretar mejores relaciones comerciales, de negocios, etcétera, ¿no? Nos ha permitido enfocarnos y no tener un tema de microgerencia, de ir a tomar decisiones sobre todas las cosas que se hacen en la empresa, porque las capacidades humanas son limitadas y con toda seguridad nos equivocaríamos tremendamente. Definitivamente, una buena estructura de gobernanza corporativa hace que las cosas funcionen mejor. Ahora, no deja de ser un componente incierto, porque es algo nuevo y todo lo nuevo siempre genera algo de incertidumbre. Coméntanos, tenemos algunas preguntas de las personas que nos están escuchando, pero antes de entrar en ello, simplemente quiero que nos comentes, las cosas no siempre tienen dos caras, la moneda siempre tiene dos caras. ¿Cuáles son los retos de implementar una buena gobernanza corporativa? Sí, coincido con lo que decías en tu comentario anterior, José Antonio. Y el hecho de que a eso le podemos agregar otros elementos, son varios, pero yo incluso agregaría, por ejemplo, el nivel digamos, de mitigación de ciertos riesgos y ciertas responsabilidades a los propios administradores cuando todo está mucho más claro. Eso se ha dado incluso hasta en procesos penales, que vamos a decir, vamos a lo peor de todos los mundos. Pero cómo la administración mitiga riesgo cuando realmente se organiza bien esas tomas de decisiones, esa responsabilidad, esa visión integral y visión, digamos, prudencial y razonable de riesgo que se gestiona. Y evidentemente, sí hay grandes retos. Yo creo que una gran parte de los retos es, para la implementación, es comprender. Tú decías, hay ciertas barreras en
que tenemos mentalmente de lo que implica gobierno corporativo, y creo que eso es lo primero que limita el desarrollo del concepto en República Dominicana. Y que también impacta mucho a Dominicana, ¿no? Porque la empresa dominicana, mientras mejor gobernanza tenga, también puede ser integrarse en otros mercados de manera más efectiva, más fácil y de manera más común. Yo comenzaría por el inicio, ¿no? Como decíamos ahorita, no, el gobierno corporativo no es igual para todo el mundo. Eso es algo, de hecho, ahora mencionamos el tema de empresa familiar. No hay un solo modelo, hay principios rectores esenciales, pero cada organización tiene que darse su modelo de gobernabilidad. Es tan así, José Antonio y amigos que están participando hoy, que incluso entidades, por ejemplo, bancarias o incluso puestos de bolsa, como sería CCI o empresas del ámbito financiero, que tienen una base regulatoria común, luego de ahí pueden ser bastante diferentes las organizaciones en cómo estructura su sistema de gobernabilidad, teniendo, digamos, efectos y repercusiones diferentes para cada quien. Por tanto, yo creo que el punto esencial es eso. Nunca partamos de otra versión que vemos, sino cada organización tiene un mundo de gobernabilidad que debe analizar internamente. Otro punto es tener en cuenta que un tema progresivo, lo dijo ahorita, no es de golpe y porrazo, no se firma. Ese tema de que llamaban antes el checkbox compliance de gobierno corporativo, como un código de ética firmado, un estatuto así firmado, un reglamento tal firmado y ya. No, realmente es un tema progresivo y de cultura. Eso es lo otro. Si no hay una cultura de buena gobernabilidad, es muy difícil que lo que se escribe o lo que se busca se logre. Por eso, una invitación sería que en la medida que quiere mejorarse el sistema de gobierno corporativo de una empresa, la empresa piense en cómo culturalmente también eso se va integrando en todo el equipo. Una visión que existía hace 15, 20 años, que todo era en la cabeza, consejos y directores, etcétera. Yo creo que una visión que está muy clara en la noción actual de gobierno corporativo es que es transversal. Claro, turn at the top, ¿no? Comienza por la cabeza, pero tiene que haber una cultura de gobernabilidad integral para que sea efectivo. Algo importante, José Antonio, el gobierno corporativo puede ser una medicina preventiva, pero no es para cuidados paliativos, como dicen a veces, o para un proceso post-mortem, ¿no? Cuando llegó un problema grave, el gobierno corporativo no va a poder resolver. Por eso es preventivo, es una herramienta que ayuda a mejorar la gestión. Y no pensemos que, vuelvo a lo que decía ahorita, que lo regulatorio es una vara limitante, porque realmente a partir de la autorregulación, lo de que cada empresa puede construir, es lo más importante. Yo sí podría cerrar este punto diciéndote que lo que yo sí creo que está claro, que una empresa que se cierre a adoptar buenas reglas de gobierno adecuadas a su realidad, a su mercado, a sus características, lo que puede sí estar condenándose al no sé si decir fracaso, y suena muy fuerte, pero sí está cerrando puertas que son muy importantes para un futuro de medio y largo plazo para la empresa. Yo creo que está comprobado en lo práctico, y realmente la tendencia que nos marca los mercados es que, contrario a lo que pensamos, va a ser más relevante los buenos modelos de gestión y no solamente el desempeño financiero. Algunas jurisdicciones, y Dominicana lo ha empezado a hacer, incluso ya no solamente presentamos estados financieros públicos, ¿no? Sino que hay que presentar estados no financieros. No sé si lo han visto, hay jurisdicciones como España incluso que ha aprobado leyes a partir de la directiva de la Unión Europea. Presentamos estados no financieros. Y estados no financieros lo que quiere decir es, no solamente dime qué gané o qué perdí, sino cómo lo hiciste. Con qué modelo de gobernabilidad, con qué relación con la sociedad y con qué criterios medioambientales. Y yo creo que eso es, solo ello ya es una invitación para lo que va a importa el gobierno corporativo en nuestros mercados. Y agrego un elemento, ¿y con cuánto riesgo lo hiciste? Que es muy relevante en el caso de actividad financiera. Mira, llegó la pregunta que yo esperaba, la pregunta de oro, y le agradezco a la persona que la haya hecho. ¿Cómo las empresas medianas y pequeñas pudieran implementar un modelo de gobierno cuando los gastos asociados pueden resultar muy pesados para este tipo de empresas? Sí, si no
Si no me la hacían, yo también la iba a hacer, o sea que muchas gracias. Porque, mira lo que pasa, es sumamente interesante. ¿Qué pasa? Si tenemos el sector financiero, perfecto, entendemos su mundo. De hecho, hay un debate mundial de si las normas mínimas requeridas a los sectores financieros los umbrales han sido muy altos, ¿no? Porque como muchas han sido reacción a crisis, ha impactado incluso a entidades no similares con reglas muy exigentes. Pero eso, hacemos otro webinar para ese mundo, si les parece, y me autoinvito. De acuerdo, pero sí, lo hacemos. La realidad es la otra, la que esa pregunta que contiene y que me parece interesante. Mercados como Dominicana, su esencia es pequeña y mediana empresa, ¿no? Y microempresa, por cantidad y por su relevancia. Pero a veces pensamos que es dominicana, no. Usted va a Alemania, o Francia, o España, y las pequeñas, micro y medianas empresas son esenciales para el funcionamiento económico. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí lo digo yo como consultor en el tema, ¿no? Verdaderamente, no toda micro, pequeña, mediana empresa puede hacer todo un proceso de evaluación, de medición de gobierno, de implementación de reglas de gobierno corporativo, y se puede volver realmente una carga muy pesada. No obstante, le aporta grandes beneficios, pero evidentemente podemos estar usando unas herramientas que son muy pesadas para ese tipo de organización, sobre todo al inicio, ¿no? Emprendimientos también, etcétera. Para eso yo creo que primero, bueno, nosotros mismos aquí en la firma estamos preparando, a ver si lo publicamos el año que viene, una especie de índice o matriz para Dominicana, porque para muchos países la tienen, para pequeñas, medianas empresas, que puedan primero hacer un auto-assessment, ¿no? Como una autoevaluación, con cosas mínimas que deberían ser los básicos de buen gobierno que debería tener una organización. No obstante, hay matrices como la IFC, que tiene matrices para tipos de empresa, y unas de ellas son la pequeña y mediana empresa, que te dice, bueno, para esta característica, estas son las cosas que deberían ser básicas. Y cómo pasarla a un punto de inversión, a un punto intermedio, a un punto de liderazgo. Interesante aquí es eso, y esa pregunta también tiene otro elemento importante. Ustedes saben que con la nueva ley de mercado de valores, las SRL, donde se concentran, por otras razones, pero donde se concentra la mayor parte de pequeña, mediana y microempresas, puede también ser emisora de deuda en un mercado como el de oferta pública. Y evidentemente, aunque el requerimiento para emisor de deuda en gobierno corporativo es menor, eso no quiere decir que yo no debo tener nada, porque quien va a invertir en mí, lo primero que va a mirar es números, ¿no? Y su buen gobierno. Entonces yo creo que sí, que necesitamos, lo que hacemos tradicionalmente, que construimos matrices por caso. Hay referencias internacionales, le digo, como esa de la IFC, pero nosotros estamos tratando de crear una matriz o un código unificado para Dominicana, porque verdaderamente puede ser muy, muy exigente, un modelo muy profundo de gobernabilidad, cuando ese tipo de organizaciones tienen que mirar cosas que son muy específicas para ellas. Gracias, Omar. ¿Hay otras preguntas? La primera que llegó preguntaba, ¿existen modelos de buena gobernanza en instituciones públicas? Me imagino que se refiere a entidades gubernamentales, ¿no? A la administración pública. Sí, el año pasado, bueno, estos años como que han transcurrido tan lento. Creo que fue este mismo año, hicimos un seminario de gobernanza institucional para entidades públicas. Y sí, de hecho yo publiqué hace como 14 años ya, no hace tampoco, pero un artículo que se llamaba El buen gobierno del regulador financiero. Y hay paper de la OCDE para buen gobierno de reguladores, porque también si regulo y exijo, tengo que tener buen modelo de gobernabilidad, ¿no? Y para instituciones públicas también. La diferencia es aquí que es el mismo concepto general, ¿no? Pero cambian los stakeholders. Y al cambiar los stakeholders y digamos, los deberes fiduciarios, si se quieren, que tiene el administrador, en este caso el administrador público, también cambia sus funciones. Pero sí, y lo pueden buscar, se llama generalmente gobernanza institucional de entes públicos, y aparecen y hay mejores prácticas internacionales. Y eso es diferente a gobierno corporativo de la empresa estatal. Exactamente, eso es justo lo que te iba a decir, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque dos cosas. Países como incluso creo que Chile aprobó ley para el buen gobierno de la empresa estatal, porque ahí de nuevo lo que cambia es la propiedad, pero las reglas de buen gobierno son similares. En el caso dominicano no hay reglas particulares, de hecho no tenemos una ley para la empresa pública, pero en el punto de vista de la gestión,
pero las reglas de buen gobierno en el sector financiero la aplican de manera muy parecida a la empresa, ya sea propiedad privada o pública, porque hay una regla constitucional que establece que no puede haber diferencias de reglas para una empresa cuando es pública o cuando es privada, porque realmente una empresa pública debe competir en igualdad de condiciones. Pero ya ese es el Estado siendo empresario, es un elemento adicional al Estado siendo regulador o al Estado siendo institución pública como tal. De acuerdo, gracias, Juan. Tengo otra pregunta aquí que dice, ¿el gobierno corporativo hace que la empresa tenga más transparencia? Y yo quiero completar la pregunta, ¿y es bueno ser transparente? Bueno, esa era la pregunta que no quería que hiciera, si bromeamos con la derita. Es muy interesante porque, ¿qué pasa? Tradicionalmente también se ha vinculado, y creo que, y perdón que quizá no la cité, porque yo creo que también hay algunos de los mitos que existen. Gracias por esa pregunta. De que la empresa no quiere ser transparente, no quiere dar información, que como gobierno corporativo exige eso bastante, entonces no es un incentivo. Yo difiero de ello. De hecho, el otro día decía, por ejemplo, ¿quién entra a una empresa y lo primero que hace no va a Instagram o a Facebook o va a la página de la empresa y revisa qué es la empresa, quiénes son ellos, cómo se ha comportado? Eso cada vez es mucho más lógico del mercado. Dar información en el fondo es una ventaja hoy en día, no es una desventaja. Por tanto, transparencia además no es decirlo todo, y porque hay evidentemente niveles, pero sí dar información al mercado que es relevante. Mi experiencia en el mercado ha sido que después que la empresa se abre a dar información, incluso por decisión de la propia empresa, cada vez da más información, porque realmente hay como una barrera del miedo a esa transparencia y luego no. Y yo creo que además la tendencia en los mercados va a ser cada vez más transparente, más información, claro, con sus límites lógicos, por temas de competencia, de privacidad de datos, etcétera. Pero luego de ahí yo creo que la transparencia ayuda. Y sí, unos pilares del buen gobierno es ser transparente, pero la transparencia que realmente se juega a favor, creo, al final del día de la empresa y no en contra. Sí, nosotros hace un par de semanas tuvimos una actividad con algunos clientes nuestros, potenciales emisores, y este punto particular, el tema de la transparencia, es un punto que suele estar presente en las discusiones que tienen que ver con buena gobernanza corporativa y también con la potencial emisión en el mercado de valores, ¿no? Siempre le he dicho a mis clientes que Coca-Cola es una empresa cotizada desde hace muchísimos años, emite acciones, emite bonos, etcétera, y nadie conoce la fórmula de Coca-Cola. Simplemente es un caso extremo, y es muy transparente Coca-Cola. Pero nadie conoce la fórmula de Coca-Cola, pero tampoco nadie conoce cuáles son sus planes de negocio, las nuevas bebidas que quiere lanzar, qué es lo que está investigando, hacia dónde está caminando. Ahora, lo que sí conocemos de Coca-Cola es su imagen pública, el resultado de los productos que está lanzando, su información financiera. Y en este punto particular de la información financiera, algunos clientes dicen, pero oye, pero mi competidor va a saber cuál es mi performance financiera. Y es verdad que lo va a saber su competidor. ¿Es eso una desventaja, en tu opinión, Omar? Y esa no es una pregunta que estaba, es una pregunta que yo te hago y te comprometo allí. Sí, yo realmente, al final del día hay visiones y visiones sobre lo que ello puede implicar. Pero podemos tomar algún ejemplo. Tú citaste un ejemplo interesante de Coca-Cola, ¿verdad? Pero digamos una referencia global. Pero nos podemos ir incluso a los mercados financieros, donde esa información está de las empresas constantemente. Y digamos que la competencia, el desarrollo y el buen gestionar se mantienen, ¿no? Incluso se ha mejorado con el tiempo. Por tanto, es una muestra. Lógicamente, lo que me parece que pudiera pensarse es que si solo yo doy esa información y no la dan los otros que compiten conmigo en el mercado, yo sí me expongo y no se expone el otro, que supongo que por ahí va un poquito más la información. No estamos peleando en igualdad de transparencia, por llamarle de alguna manera. Quizás sería el razonamiento. Y eso puede tener, digamos, un efecto inicial, pero yo creo que a largo plazo, lo mismo
que se puede ver como un efecto negativo el hecho que se accede a ese dato, a mí me parece que es un efecto positivo por la transparencia que también muestras al mercado, por el tema reputacional que muestras al mercado. Como decía alguien, decía en la conversación con el superintendente de banco la semana pasada, el señor, ahora se me va. Gabriel Castro. Sí, no, Perdón. sí, la superintendencia va con Alejandro Alejandro Fernández, por favor. Que se hizo una conferencia muy buenísima con Aristóbulo de Juan, famoso español, especialista en quiebra. Dice, las entidades buenas no mienten y que si mienten no son buenas. Es decir, alguna frase así para resumir. Entonces, realmente para mí el valor agregado que una empresa sea transparente y dé información, independientemente de cómo ella se pueda utilizar, creo que supera con creces lo que te puede afectar en el mercado. Y otra cosa, hay mucha información que a veces se piensa que no se da, a la que se puede acceder bastante. Hay diversas vías de cómo acceder a la información. Y total, igual, creo que los mercados lo que van a entender es la transparencia. Y déjame decirte algo, Omar. Desde la medida que tú vas hablando, y perdona que te interrumpa, el aspecto de la transparencia en la información financiera genera un efecto hacia adentro de la empresa muy, muy eficiente, en términos de que nadie quiere reportar unas cifras malas, pero no porque quieras engañar, sino que alinea los objetivos de la empresa en ponernos a trabajar eficientemente para lograr unos buenos objetivos, pero no solamente porque hay que satisfacer los intereses de los accionistas. No, no, no. Es que he puesto mi reputación a la vista pública y eso hace que nosotros hagamos todo lo posible porque nuestros resultados sean cada vez mejores y demostremos que somos eficientes. Así que transparentar evidentemente es un factor que genera incertidumbre, pero estoy absolutamente convencido de que es un factor tremendamente positivo, incluso en el contexto cuando tú solo eres el transparente y el mercado no lo hace, porque te hace ser tremendamente más eficiente. Y no hay duda de que te vas a equivocar, pero sabes que lo vas a aprender, vas a mejorar, esas clases de equivocaciones te va a fortalecer, va a alinear la empresa a la mejora continua. Y eso es el gran valor, en nuestra opinión, de la transparencia en la información que se publica, que rebasa por mucho los miedos. Un círculo virtuoso, si se quiere, ¿no? Sí, es un círculo virtuosísimo. Es una idea que nosotros incluso lo interno en nuestras asambleas de accionistas en algún momento hacíamos información transparente que no era usual que hiciéramos esa clase de información transparente y lo debatíamos, pero es esto conveniente y no dejó de ser retador y complejo mostrarlo, pero en el camino ha sido tremendamente beneficioso, nos ha fortalecido. Decía el juez Louis Brandeis de la Corte Norteamericana, que se hizo muy famoso, ¿no? Y esta frase quedó siempre, dice, el mejor desinfectante es el sol. Exactamente, buenísimo, extraordinario, sí, así mismo. Sí, totalmente. Tenemos una última pregunta para completar el tiempo que tenemos hasta ahora. Y la pregunta es, ¿cómo lograr una buena gobernanza en un país como el nuestro, que carece de estadísticas veraces y confiables? Primero yo creo que hay que establecer algo y creo que lo podemos vincular con el tema de la empresa familiar, con el tema de la información en la transparencia, incluso con el tema de la regulación. El primer beneficiado del buen gobierno es la empresa. Por tanto, hay un componente de mercado que yo debería mirar, pero yo debería estar consciente. Eso es como hacer ejercicio, ¿no? El primer beneficiado soy yo. El primer beneficiado de construir un modelo de gobernabilidad es la empresa. Por tanto, eso debe de ser indistinto a qué tanta información yo accedo al mercado. No es que no tomemos en cuenta en eso para la construcción. Creo que primero realmente hay bases propias que yo no necesito información externa para hacerlo. Luego, y evidentemente pasa, pero en Dominicana pasa con todo. Me acuerdo cuando trabajamos la ley de reestructuración pasaba porque no sabíamos cuántas empresas se acogían a una liquidación, cuántas no, cuántas tenían problemas, los niveles de deuda, no. En Dominicana, tener menos acceso a información siempre va a ser un elemento que afecta ciertas tomas de decisiones. Pero yo vuelvo al punto esencial.
buen gobierno realmente se construye para la organización que se necesita, no necesariamente para terceros. Se nos hace difícil, y eso sí reconozco. Por ejemplo, tenemos que hacer bench a veces para políticas como estructuras internas o políticas de remuneración o planes o procesos de sucesión, que al no tener mucha información del mercado, se nos hace más difícil, evidentemente, construirlo, y la construimos con pares latinoamericanos, porque también yo pienso que Dominicana, para estas y para otras cosas, debe dejar de ser un seguidor y debe empezar a ser un líder, a adoptar reglas y a crear criterios que sean de liderazgo en Latinoamérica y no necesariamente seguir algunos otros países. Y si me permite, José Antonio, yo vi en algún momento que se abrió una preguntita, no sé si tenemos algún minuto, que decía que cómo Sí, se claro. determina cuáles son los buenos consejeros, ¿no? Perdón, sí, ciertamente. No, ¿tú no ves que No me estás quiero quitando el poder desviarme, realmente? no quiero desviarme, pero me parecía interesante porque hoy en día parte del buen gobierno también pasa por el propio reconocimiento de la organización, de que los directores tienen, digamos, relevancia en esa gestión y en esa visión estratégica a mediano y largo plazo de la empresa. Y hay temas muy disruptivos actualmente que impactan bastante la forma en cómo se dirige y la forma en cómo debemos pensar la construcción. Te voy a poner un ejemplo. Dominicana está bastante abierto a empresas no financieras a incorporar directores independientes. Lo hemos visto bastante. El concepto de independencia es un concepto muy discutido en todos los mercados, pero lo que quiero decir, cada vez más hay una noción de que también forme parte de mi consejo alguien que mire con una visión distinta. Y también el tema de la especialización. Hay temas hoy en día que son sumamente importantes, como los temas tecnológicos, los temas de información, los temas de seguridad y de ciberseguridad, que son componentes que cada vez más se exigen para una composición de un buen consejo, de un buen órgano de gestión. Y cierro con esto, no importa el tamaño de la empresa, siempre habrá un órgano superior de gestión, colegiado o no, y por tanto siempre habrá necesidad de concentrar que alguien sepa que buen gobierno es importante para la organización completa, para que eso se drene, ¿no? Se irradie al resto de la organización. Y yo creo que eso es esencial para comenzar a cambiar la cultura y las reglas internas de buena gestión en las organizaciones dominicanas. Muchísimas gracias, Omar. Y quiero agradecerte los últimos comentarios que hiciste, que me parecen extraordinarios. El tema de vernos y aceptar el reto de tomar posiciones de liderazgo en Latinoamérica. Nosotros, la persona que hizo la pregunta, se lo agradezco enormemente que haya puesto sobre el debate, haya traído al debate, perdón, el tema de que tenemos algún rezago en las estadísticas, etc. Normalmente, lo comento como extranjero, pensamos, cuando uno ve, hay como un proceso de autocrítica del dominicano que parece hasta un tanto excesivo. Nosotros no somos una isla de malas cosas, somos una isla maravillosa, somos un país maravilloso con un altísimo potencial de crecimiento y podemos tener, y lo hemos demostrado por más de 20 años, y ojalá que los próximos 20 sigamos haciéndolo de la misma manera. Y vamos a necesitar, por fuerza de los acontecimientos, tomar posiciones de liderazgo en muchas cosas, entre ellas este tema de liderazgo de gobernanza corporativa, que definitivamente abordar nuevos mercados, crecer, ser líderes regionales, pero ya no solo regionales, pensando en el Caribe, sino la ambición debe ir más allá del Caribe, pues requerirán que implementemos prácticas de buena gobernanza corporativa. Agradezco muchísimo tu tiempo, Omar, y a todas las personas que nos acompañaron en este webinar, el cual estará disponible en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y tengan todos buenos días. Gracias, Omar, nuevamente. Gracias, buenas tardes a todos.